Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio de su programa Explorando la Educación. El día de hoy, como les habíamos prometido, vamos a abordar un poco el tema de la desigualdad y la falacia de los COAR. Distintos colegas nos han estado preguntando cuál era nuestro juicio técnico acerca de los COAR y qué elementos podríamos tomar en cuenta para realizar un análisis. En función de ello, me opongo totalmente a los COAR por los siguientes motivos, principalmente éticos y técnicos. En primer lugar, los COAR vienen a representar una falacia dentro del sistema educativo, porque los sistemas educativos, principalmente públicos, deben ayudar a todos y a todas. Los aprendizajes básicos son habilidades que todo ser humano, que toda persona, sin distinción alguna, deben poseer para participar de los beneficios del desarrollo, asumiendo un rol activo de su ciudadanía. Por ende, son los aprendizajes que debemos desarrollar en las personas para ayudar a todos y a todas y no para seleccionar a los mejores. No buscamos especialistas en la educación básica, no formamos expertos ni geniecillos. Habilidades tan esenciales como calcular, comunicarse, interactuar no discriminatoriamente, innovar, diseñar estrategias cognitivas, emprender, alfabetizarse informáticamente, financieramente y razonar éticamente, para mencionar algunas, son unas de las habilidades que ayudan a todos los niños y niñas y adolescentes a desarrollarse, y estas habilidades deben ser enseñadas no con fines calificativos ni discriminatorios y mucho menos formativo excluyentes. Lamentablemente, el reduccionismo imperante en nuestro sistema educativo se centra erróneamente en esfuerzos para hacer de la educación básica una tributaria de exámenes de admisión de las universidades. Es evidencia que se confunde lo básico a un punto tal que se ha deformado de la manera más injusta y negligente la finalidad de nuestras escuelas públicas. Hace unos pocos años, con los COAR, cuya finalidad es que se brinde una atención a los estudiantes de alto desempeño, no sabemos en qué competencias, y si esas competencias son las más convenientes para ellos y el desarrollo de la calidad de vida a nivel nacional, pero indican que los COAR deben tener la finalidad de brindar atención a estos estudiantes de alto desempeño, de tercero, de cuarto y quinto de secundaria, de todas las regiones, a quienes se les dará un servicio educativo con, dice, elevados estándares de calidad nacional e internacional, lo cual les permitirá fortalecer su potencial académico, artístico y deportivo. Esto es un claro ejemplo de cómo se confunde lo básico con seleccionar a los pseudo mejores. Porque la gran pregunta es, ¿son mejores en qué? Las inteligencias son múltiples y por ende los elementos que toman los COAR en sus exámenes de admisión están reñidos con la teoría de las inteligencias múltiples. La gran pregunta que nos hacemos aquí es si a los adolescentes del COAR van a brindar un servicio educativo con elevados estándares de calidad nacional e internacional. Entonces, ¿qué van a recibir los estudiantes que no estén en una escuela de este tipo? ¿Un servicio educativo de mediocres estándares de calidad nacional e internacional? La falacia de los COAR va más allá de dar atención a la diversidad neuronal. Por último, esconde una crítica situación manifestada en dos variables. Primero, una profunda tergiversación del sistema educativo público y por otro lado, la precaria formación docente, pues los docentes deberían estar preparados para trabajar con niños, niñas y adolescentes con diferente nivel de logro. Lamentablemente esto no es así. En toda aula habrá quienes destaquen más, habrá quienes tengan un rendimiento intermedio y quienes tengan un rendimiento menor. Sin embargo, cada persona, en este caso para no mencionar la palabra estudiante, debe de tener su propio plan de desarrollo. Lo que importa es que todos aprendan.
cada uno a su ritmo, a su estilo, pero sin que nadie sea desechado por no rendir como los demás. Tenemos que reconocer urgentemente que los currículos de muchos países han fracasado, porque no están diseñados para atender personas, precisamente sino para fabricar estudiantes. No hacen otra cosa que deshumanizar, forzando a millones de niños y niñas y adolescentes a ser incompetentes en otras habilidades, los aíslan de la ciudadanía, de las competencias para el desarrollo, los clasifican injustamente, restringen la inteligencia reduccionistamente al ámbito académico y los discriminan al producirse diferencias de rendimiento en lo académico, más no en lo social, evitando así que convivan con gente diversa y por ende evitando que aprendan de dicha diversidad. Lo más triste es que no saben qué hacer con los que aprenden y mucho menos saben qué hacer con los que no aprenden como se espera. Aquí en el Perú se legaliza la desigualdad con los COAR, que es muy difícil de ocultar debido a que si los estudiantes que aprenden no son un problema, porque efectivamente aprenden, pero si les damos más recursos, entonces los que no aprenden también tendrán cada vez menos oportunidades y menos habilidades para la vida. Precisamente los más vulnerables, que no tienen alto rendimiento, son los que deberían tener mayor atención, son los que deberían tener mayores recursos a sus servicios, son los que deberían tener y recibir una mayor inversión, tener a los mejores docentes, disfrutar de las mejores instalaciones y por ende disponer de más materiales educativos y de los mejores recursos a nivel nacional. No se trata de ir aumentando las brechas. De lo que se trata en el sistema educativo en el Perú es de ir cerrando las brechas desigualitarias. Y muy por el contrario, lo que hacen los COAR es incrementar las brechas entre quienes van a tener más probabilidades de aprender y quienes van a tener menos probabilidades de hacerlo. La similitud que existe entre el paradigma de los COAR y los exámenes de admisión es innegable. En ambos subsiste la tendencia clara e inhumana de clasificar inconscientemente a las personas con fines discriminatorios, haciendo pensar a la sociedad que hay individuos más inteligentes que otros, siendo precisamente los exámenes de admisión un mecanismo por demás de los más falaces para medir algo, el proceso de selección natural de los más valorados. Lo más triste es que al mismo tiempo les decimos a los que no clasificaron a los COAR que no valen nada, que son un desecho del sistema educativo y que nadie invertirá en ellos. Sigo creyendo definitivamente que para educar en toda época necesitamos sólidos fundamentos éticos y morales, imprescindibles, pues un estudiante no tiene que resignarse a ser considerado de menor valor porque no aprobó un examen, ni debe ser discriminado por su rendimiento a recibir servicios educativos de menor calidad. Por el contrario, la educación básica es un esfuerzo de la sociedad consciente de que se debe disminuir dichas desigualdades. Este pseudo argumento planteado por los COAR resulta por demás falaz, debido a que el problema central de la educación en el mundo no es cuántos niños, niñas ni adolescentes alcanzan alto rendimiento y se promueven de un grado a otro en la educación básica, sino por el contrario, lograr que los y las que no pueden aprendan. La preocupación central no es cuántos tienen alto rendimiento, sino qué hacemos para los que no tienen alto rendimiento, que casualmente son la mayoría, si lo tengan. Lo contrario es confundir terriblemente la finalidad de la educación básica, implementándola como un fiel reflejo de un sistema social que de por sí es ya excluyente y donde volvemos al sistema educativo nacional en un subsistema, asimismo, excluyente. Como ustedes saben, la cantidad de alumnos que atiende el COAR es aproximadamente unos 2.700 tenemos 5 millones de niños y niñas y adolescentes, aproximadamente unos 2 millones en la secundaria. Entonces, ¿qué porcentaje son atendidos por los COAR? No llegan ni al 1% a nivel nacional. Quiere decir que por cada adolescente que ingresó al COAR hay miles que no van a recibir esa atención,
¿Con qué justificación? A lo que yo me refiero más precisamente es ¿con qué derecho? En Estados Unidos, por ejemplo, se busca mejorar el rendimiento de las 5.000 peores escuelas. Es decir, priorizan la inversión, los recursos, los mejores maestros, los mejores materiales, la mayor inversión a las 5.000 peores escuelas. En Australia, muy por el contrario, al Perú, en Australia buscan como un objetivo nacional equilibrar el rendimiento de las escuelas rurales que aloja a la población más vulnerable del país, equilibrar el rendimiento de las escuelas rurales con el rendimiento de las escuelas urbanas. Los COAR elitizan el rendimiento, masifican la ineficacia. Los COAR irresponsabilizan al Minedu del fracaso nacional y responsabilizan a millones de adolescentes de sus bajos rendimientos. Muy por el contrario, el Minedu en el Perú ha inventado este mecanismo discriminatorio para disfrazar la deficiencia generalizada en los aprendizajes. No se necesitan, colegas, más COAR para mejorar la educación de ningún país. Principalmente, lo que se necesita es hacer que todas las escuelas comunes y corrientes logren que todos los niños, niñas y adolescentes puedan aprender efectivamente. Necesitamos dejar de ser tan irracionales, pues en términos reales, por cada uno que alcanza a ingresar al COAR, hay miles que permanecen en el fracaso y el bajo rendimiento. Señores, los COAR tergiversan la educación básica. No es básico, no es democrático preocuparse por los mejores. Básico es preocuparse por una mejor educación para todos y para todas. En todo esto existe también una concepción errónea de la inteligencia, pues ¿quién es más inteligente? ¿El que aprueba el examen de matemática o el que razona éticamente? ¿El que aplica mecánicamente reglas ortográficas o el que se comunica eficientemente? ¿El que resuelve una ecuación química o el que es creativo? ¿El que memoriza datos históricos o el que aplica estrategias cognitivas? ¿El que sabe trigonometría o el que sale adelante a pesar de las dificultades de su vida? ¿Quién es el más inteligente? Y por ende, ¿quién merece más apoyo? Finalmente, señores, si los COAR permitirían fortalecer el potencial académico, artístico y deportivo a los mejores, ¿a dónde entonces pueden ir los que quieran fortalecer su potencial comunicativo, interpersonal, intrapersonal, ético y creativo? Parece que no hay COAR para ese tipo de inteligencias. Qué corta concepción de las habilidades humanas y su potencial. Qué limitado resultó este zapato para tan gran carrera, la carrera de educar a un país que requiere urgentemente de ciudadanos que dejen de ser discriminados y excluidos. Qué injusto estimular las desigualdades en un sistema educativo de por sí ya bastante excluyente. Pueden implementar cientos de COAR, mas la mayoría de escuelas no son de alto rendimiento. Y en ellas está la gran mayoría de estudiantes. Por lo tanto, los COAR no solucionan un problema relevante ni prioritario, el bajo rendimiento de la mayoría. Por el contrario, reproducen las desigualdades y consolidan y estimulan la exclusión. Los COAR son el monumento educativo a la incapacidad, al facilismo y a la exclusión. Es increíble cómo esta violación de la Constitución política y de la Ley General de Educación en el país no ha sido observada en ningún actor educativo y por ninguna instancia legal. ¿Dónde está el Congreso de la República? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Este es un claro reflejo de nuestra falta de civismo, de nuestra débil comprensión de las necesidades del sistema educativo. Mientras en Finlandia
La mejor escuela es la de cualquier barrio. En el Perú, la mejor escuela es precisamente un espejismo llamado COAR. El verdadero reto de un país no es tener algunas escuelas buenas. El reto es tener todas nuestras escuelas excelentes. Porque ningún niño vale más que otro. Algo que en el Perú evidentemente ya se ha olvidado. Allí tienen mis pareceres éticos y técnicos, queridos colegas. La educación básica debe promover responsablemente y requiere que se asuma el liderazgo en el sistema educativo para reconocer que son todas las escuelas las que deben ser excelentes en el país. No, por el contrario, algunas escuelas extendiendo lo que se denomina una imagen de que el rendimiento se concentra en los COAR, mientras que más de 1.900.000 adolescentes quedan completamente excluidos del servicio y pasan, por ende, dentro del posicionamiento comunicativo, a ser un lastre del sistema educativo nacional. Consideramos que no puede valer más un adolescente que otro. Cuando incurrimos en este tipo de incoherencia, tergiversamos todo sentido de la igualdad dentro de la democracia y dentro de un contexto de una ciudadanía universalmente extendida. Allí tienen mis pareceres en torno a los COAR. Considero que lo que hacen es disfrazar el gran fracaso educativo que tiene nuestro país y muy por el contrario, en vez de contribuir a que las escuelas más vulnerables que atienden a las poblaciones más necesitadas y a los niños, niñas y adolescentes en mayor riesgo dentro de nuestro sistema educativo, contribuyen muy por el contrario a que estas escuelas dejen de figurar en el mapa, porque los COAR tienden a atender, obviamente, a prestar, se tiende a darles y a brindarles mucha mayor atención que el verdadero problema. El verdadero problema del país es que requerimos invertir urgentemente más que en los que están rindiendo bien. Necesitamos invertir en los que tienen el rendimiento más bajo, los que son más vulnerables y los que se encuentran en mayor riesgo de no desarrollar sus competencias y de ni siquiera terminar con su educación básica. Esa es la realidad del país que se está tratando de disfrazar con los COAR, los cuales lamentablemente no han recibido hasta el momento ninguna crítica y cuestionamiento serio, aun cuando están totalmente reñidos con la Constitución Política y la Ley General de Educación. Este ha sido su programa Explorando la Educación, su programa para la formación docente en el Perú y el mundo. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos. Queridos colegas, muy buenas noches.